Hola, mi nombre es Rubén Quesada, soy el presidente regional del Colegio Médico y el objetivo de este video es poder transmitirles nuestra preocupación por el actual estado de la realidad epidemiológica y de los contagios por coronavirus en nuestra región. Recordemos que el inicio de la cuarentena a principios del mes de marzo respondía por una parte a un aumento importante de la cantidad de contagios, que fue en importante aumento durante los meses de enero y febrero, y además el hecho de que nuestra capacidad asistencial, las camas críticas, la capacidad que teníamos de poder recibir pacientes hospitalizados o graves por otras patologías, estaba llegando a un techo. Recuerden que partimos con 22 camas UCI y a la fecha estamos con más de 140 camas, todas ellas en un amplio porcentaje ocupadas por pacientes COVID. De esta manera se generó una cuarentena para la conurbación La Serena-Coquimbo que esperábamos pudiese disminuir la movilidad, disminuir los contagios, generar la oportunidad para que las personas pudiesen vacunarse y con eso poder disminuir la cantidad de pacientes hospitalizados en camas críticas y en nuestros hospitales que están con un equipo clínico desgastado, haciendo doble o triple turno a la semana y además con muchos pacientes que han fallecido producto de esta enfermedad. Lamentablemente vemos cómo, a pesar de esta cuarentena que lleva más de un mes en nuestra región, no se han logrado los objetivos deseados. Y aquí les quiero también mostrar una imagen en la cual podemos ver el impacto que ha tenido esta cuarentena en términos de cómo estábamos en una realidad al inicio de la cuarentena y cómo estábamos en la realidad de la enfermedad el día de hoy. Ustedes podrán ver que el promedio de casos, tanto los casos nuevos como sean diarios o semanales, y la tasa de casos nuevos semanales han disminuido menos de un 20%. Es una disminución muy leve. Si bien es cierto, es significativa en términos de que se ha disminuido en torno a los contagios que teníamos previo al inicio de la cuarentena, el impacto de esta disminución es marginal. No logra ser un 20%. Y muy preocupante es la realidad de que los indicadores hospitalarios no solo se han mantenido, sino que han empeorado. La cantidad de pacientes COVID en unidades de cuidados intensivos ha aumentado de 70 a 105 pacientes, más de un 50% previo al inicio de la cuarentena. La ocupación de camas UCI se ha mantenido sobre el 95% a pesar de todo el aumento que se ha hecho y todos los esfuerzos que han tenido que hacer los trabajadores y trabajadoras de salud para implementar estas camas UCI. Y no solo eso, sino que el porcentaje de camas UCI que están ocupadas por pacientes COVID, eso quiere decir, de 100 camas críticas, ¿cuántos pacientes COVID hay hospitalizados en esas camas críticas? Porque recordemos que no es solamente de COVID que se ocupan estas camas críticas, sino que también hay pacientes graves, accidentes cerebrovasculares, accidentes graves de tránsito, enfermedades descompensadas que ocupan también estas camas críticas. Y ahí no solo se han mantenido, sino que han aumentado los pacientes COVID en relación a los otros pacientes. También vemos que la tasa de casos activos en la conurbación La Serena-Coquimbo, que es donde se concentra la mayor cantidad de casos, ha aumentado, pese a estar en cuarentena. El indicador al que hace mención la autoridad, que tiene que ver con la tasa de casos activos a nivel regional de media móvil o el RE, ha disminuido, pero también de manera marginal menor al 20%. Por lo mismo podríamos decir que tras estas semanas de cuarentena no se ha logrado lo que se buscaba, que era básicamente disminuir los contagios para darle un respiro a nuestra red asistencial que está tensionada durante bastante tiempo y que además no tiene espacio, no tiene camas, no tiene equipos para poder seguir recibiendo pacientes que se enfermen o que se agraven. Preocupante es también que este cambio de fase se da en un contexto en el que el plan paso a paso claramente no ha sido respetado. Y aquí les quiero mostrar otra imagen en la que podemos ver los criterios que se han planteado por el Ministerio de Salud a través del plan paso a paso y que denota cada uno de los puntos que hay que mirar para poder tomar la decisión de pasar desde cuarentena a transición, de transición a preparación y de preparación a apertura inicial. Estos criterios no los inventó el Colegio Médico, no los inventaron los expertos, son los criterios que ha decidido el Ministerio de Salud publicar en sus páginas oficiales y que debiesen servir de referencia para tomar las decisiones.
Obviamente también tengo que confesarles que la autoridad no ha enviado de manera particular cuáles son los datos a nivel de la región. Hemos tenido contacto con el Seremi de Salud, pero solo hemos tenido acceso de manera muy esporádica y limitada a indicadores que son importantes de saber. Y si bien es cierto, conocemos algunos de ellos, no conocemos todos porque esta información no es pública. Por una parte, los primeros puntos que hay que considerar están escritos ahí, tienen que ver con la ocupación de las camas UCI, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y para pasar de cuarentena a transición se necesita sobre un 90% de, o sea, menos de un 90% de ocupación de camas nacionales, y tenemos sobre el 95% a nivel nacional, y bajo el 85% de ocupación a nivel regional, y eso es algo que hace muchos meses que tenemos en falencia. No hemos logrado estar en menos del 85% de ocupación de camas UCI prácticamente jamás. Entonces, hoy tenemos 95%, no hemos mejorado y no se entiende desde el punto de vista de las camas críticas, pese a todo el aumento, insisto, que se avance a una nueva fase. El RE básicamente estaría cumpliendo los planes del paso a paso para pasar de cuarentena a transición. Se pide menos de 0,1 y tenemos 0,95, un poco frágil, pero si bien es cierto es menor a 1. La tasa de casos nuevos se pide menos de 10 por cada 100.000 habitantes y nosotros tenemos más del doble a la última semana, por lo tanto tampoco se cumpliría ese criterio para poder pasar a transición. En lo que tiene que ver con la positividad, podemos ver que se pide menos de un 10% de positividad para pasar de cuarentena a transición y nuestra positividad ha bordeado entre el 8, 9, 10%, incluso un poco más en algunos días, por la cantidad de exámenes que se toman. Y aquí nosotros hemos mencionado en bastantes oportunidades que la búsqueda activa de casos, si bien es cierto es necesaria, en nuestra región existe un exceso de búsqueda activa. Tenemos muchos pacientes que se toman el examen de manera por tener dudas, por querer saber si tienen o no la enfermedad sin tener ningún síntoma. Sin embargo, los pacientes que desarrollan síntomas les cuesta ir a un centro de salud, no están yendo a consultar rápidamente para poder tomarse su examen. Y lo ha planteado nuestro Seremi también, tenemos sobre un 70% de pacientes que realizan sus exámenes en función de esta búsqueda activa de casos, lo que es muy preocupante porque distorsiona la positividad al tener muchos exámenes de pacientes que es muy probable que salgan negativos. Entonces eso obviamente va a bajar el porcentaje y permanentemente nos mantiene ahí entre 8, 9, 10%. Por otra parte, el porcentaje de casos que son aislados desde la notificación de sospecho probable, o sea, desde que usted consulta al médico y le dice, mire, yo le voy a tomar este examen porque usted es sospechoso y se debe aislar, no tenemos registro de esa información. No sabemos cuántos pacientes, desde que se les informa, efectivamente pueden ser aislados, ingresados a una residencia sanitaria o sacados de circulación y no seguir contagiando a terceras personas. De hecho, se nos ha dicho por parte de la autoridad que muchos de estos casos se dan en clústeres familiares, dentro de la misma familia, y eso es precisamente porque ese caso sospechoso no es posible aislarlo rápidamente y termina contagiando a su familia o a quienes viven con él. Por otra parte, los contactos en cuarentena, desde el diagnóstico, o sea, cuando yo sé que el paciente tiene un resultado positivo, se llama y se hace la encuesta, ese resultado ha sido bastante bueno a nivel regional. Aumentó durante el año 2020 y se ha permanecido durante todo este año por sobre el 90% y estamos muy orgullosos de eso y el Seremi de Salud también ha planteado que ese es nuestro indicador de trazabilidad. Lamentablemente ese no es el único indicador de trazabilidad, pero es uno que de todos los del plan paso a paso que está en buenas condiciones para avanzar. Sin embargo, lo que tenemos y que es muy importante para nosotros tiene que ver con el porcentaje de casos que vienen de un caso que ya conocemos. Por ejemplo, si es que una persona tiene un examen que lo cataloga como enfermo de COVID-19, que ese examen y esa persona yo sepa dónde pudo haberse contagiado. Y eso en ningún minuto que nosotros tengamos conocimiento ha superado el 50-60%, que es lo que se pide para pasar de cuarentena a transición. En un minuto, cuando tuvimos acceso a información, pudimos ver que durante el mes de febrero estábamos alrededor de un 30-40% de los casos que vienen de un contacto en seguimiento.
Eso quiere decir que, en resumen, no sabemos de dónde se contagia la enfermedad las personas. Y por último punto, lo que tiene que ver con la vigilancia en población de riesgo, que equivale a estas búsquedas activas fuera de los supermercados, fuera de el retail, en las plazas o en distintos puntos para acercar el examen a pacientes asintomáticos. Si ustedes ven cada uno de estos puntos, podrán darse cuenta que tenemos algunos que podrían hacernos avanzar, pero algunos de ellos, quizás los más críticos, que tienen que ver con ocupación de camas, que tienen que ver con la positividad o que tienen que ver con los casos y una trazabilidad efectiva que nos permita saber dónde se está contagiando nuestra población, no dan para poder avanzar a cuarentena. Por lo mismo, desde el Colegio Médico hemos planteado que las cuarentenas deben ser cortas, intensas y eficaces. Y lamentablemente esta cuarentena no ha sido corta, no ha sido intensa, la gente ha tenido que seguir trabajando, tenemos muchos trabajadores que han sido declarados esenciales, tenemos muchos permisos colectivos, hay muchas personas que no respetan la cuarentena y hemos tenido una escasa capacidad de la autoridad para poder convencer a la población de que es importante que se queden en sus casas y poder darle herramientas económicas, laborales, para que permanezcan en sus casas un tiempo corto, intenso, que nos permita disminuir los casos y finalmente recuperar nuestra capacidad asistencial para atender a quienes se enfermen. Lamentablemente, el día de hoy, a nivel hospitalario, estamos peor de lo que estábamos antes de iniciar la cuarentena. Esta no ha sido una cuarentena efectiva o puede tener dos explicaciones. Ha sido levantada tempranamente de forma apresurada o no ha sido bien realizada, no ha sido bien hecha, no ha sido bien implementada. Cualquiera sea el caso, el día de hoy estamos en una situación muy preocupante, muy crítica y nuestros equipos de salud lamentablemente necesitan solicitarle a la población nuevamente un esfuerzo para disminuir los contagios y poder liberar nuestra capacidad asistencial.